Para comenzar, hablaremos de la política de globalización. Esta es una tendencia y como tal representa un proceso histórico de alcance universal, en la cual intervienen todo tipo de conjunto de factores en la sinergia global. La idea central es pensar acerca de los procesos de inserción en la economía mundial. Está siendo abandonada, la cual se basa en experiencias específicas del mundo occidental. La misma se está expresando a través de la penetración intelectual. La noción de enfoque, su clasificación en el debate de la globalización y en el caso de las ciencias sociales, se remiten a consideraciones acerca de lo social y de las posibilidades de su conocimiento. También están referidos a modelos explicativos derivados de las proposiciones de distinto nivel y generalidad que conforman el cuerpo explicativo de cada escuela, lo cual puede tener un carácter limitado o esclarecedor de los fenómenos que acontecen en la realidad social. En cuanto al Estado, el enfoque alternativo señala que la globalización no niega ni hace menos al Estado-nación. Por el contrario, argumentan que la globalización ha sido impulsada desde este mismo y lo que ha producido es una transformación de Estado para adecuarlos a las nuevas necesidades de capital y enfatiza que lo producido es una transformación de Estado para adecuarlo a las nuevas necesidades de capital y se produce una realización de poder al interior de los Estados. En este contexto de pensamiento, las preguntas del fenómeno de globalización, al igual que las respuestas, han sido múltiples, sobre todo en lo referido, según el lenguaje helenista, al reparto económico del mundo entre asociaciones monopolistas. Una vez situados desde el punto de vista lógico, las principales ideas que permiten una clasificación de pensamiento sobre globalización, se analizará ahora su trasfondo histórico, básicamente en la evolución del pensamiento convencional de la globalización y se pueden identificar 4 etapas fundamentales. Barnett y Müller resaltan la idea referida a que la vida y el destino de los pueblos y naciones pueden ser afectados sensiblemente mediante la alteración de sus patrones. Según los autores mencionados, la dependencia financiera del Estado respecto al capital internacional significa un paso hacia la desaparición del Estado como eje articulador de las relaciones económicas internacionales. Hablaremos un poquito de lo que es la globalización. En una economía globalizada es necesario abarcar el tema de regionalismo, tema al que recurren los gobiernos para su integración económica, y desde esta arista promover el desarrollo interno e integrarse a un sistema internacional económico. Por supuesto, la transnacionalización es un tema indispensable para las grandes empresas, lo que da por resultado un crecimiento acelerado del mercado, donde es eminente la integración económica y política. La regionalización y la globalización llevan implícito reglas y mecanismos impuestos por las grandes potencias, donde predomina la interdependencia, pero las fronteras resultan insuficientes para garantizar el proceso de acumulación. Entendemos entonces que la integración regional pretende ser un mecanismo económico más que político, donde los estados se integran para cumplir con sus objetivos y alcanzar la competitividad internacional de sus empresas a través de las áreas de libre comercio. La globalización es una tendencia y como tal representa un proceso de inserción en la economía mundial que se manifiesta en lo económico, político y social. En este contexto es necesario conocer las teorías sobre globalización en el plano económico mediante la crítica. A estos efectos, la pregunta que se discute es la siguiente: ¿cómo se expresaría el conflicto de los paradigmas en el pensamiento de globalización económica? Definiremos qué es paradigma, lo cual hace referencia a un conjunto de criterios o premisas fundamentales que en el caso de las ciencias sociales se remite a consideraciones acerca de lo social y posibilidades de su conocimiento. También están referidos a modelos explicativos derivados de proposiciones de distinto nivel y generalidad que conforman el cuerpo explicativo, lo cual puede tener un carácter limitado o esclarecedor de los fenómenos que acontecen en la realidad social. Según autores, existe una clasificación de 2 tipos fundamentales de paradigmas: estructuralista e interaccionista. El paradigma estructuralista es identificado como aquel que explica los procesos sociales teniendo en cuenta situaciones que están determinadas por relaciones
entre factores universalmente presentes y en las cuales los sujetos y actores sociales no pueden hacer modificaciones. El paradigma interaccionista es el que explica los procesos sociales como resultado más o menos contingente de la interacción de múltiples acciones, es decir, de conductas orientadas a un fin. Entonces, se dice que en la globalización se identifican dos aristas fundamentales de pensamiento, uno denominado como pensamiento convencional sobre la globalización, el que en otros tiempos fue calificado como pensamiento burgués, desde la óptica marxista, donde la globalización la ve como una nueva fase o proceso de desarrollo de la economía internacional, cuyo rasgo es la subordinación. También es relevante en este pensamiento el interés sobre las implicaciones políticas y sociales del proceso de globalización para las economías subdesarrolladas. Esta idea no se refiere a los cambios tecnológicos, los cuales sí constituyen una ruptura con respecto al pasado, sino al carácter permanente de los mecanismos de acción y utilización de las leyes capitalistas y sus consecuencias, por lo que se podría considerar a la globalización en el sentido económico es un proceso de integración de producción, mercados y la estructura es promovida por el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, la internacionalización constituye un aspecto importante de la globalización, en tanto que la globalización representa el desarrollo de las relaciones sociales que se producen entre los hombres. La globalización puede ser considerada como la forma desarrollada que adquiere la producción de mercado. El problema de las transformaciones reside en sus direcciones y en sus resultados sociales, los cuales deben regirse en busca de la sensibilidad del desarrollo. Ahora hablaremos sobre los sistemas jurídicos en el proceso de integración económica y la globalización. La globalización, tanto económico y político, cumple tareas que el capitalismo le plantea. Las posiciones teóricas de pensamiento sobre la globalización son más fomentadas y pueden convertirse en proyectos de política económica. Estas interpretaciones no tienen el análisis social, pero responden a los intereses de capital. La formación intelectual científico-técnica es capaz de lograr la armonía entre el nivel científico y la realidad social. Por su parte, estos procesos de regionalización ocurren en medio de una apertura económica y liberación de las actividades comerciales y financieras. La liberación del comercio en las regiones se formaliza en mayor medida y desde mi punto de vista puedo decir que los criterios de regionalización de un país responden generalmente a la convivencia política administrativa. Parte del desarrollo de un país está basado en su crecimiento económico. De este modo, es importante considerar los beneficios que ofrece la apertura comercial y promover el comercio a través de los tratados y acuerdos comerciales. La política comercial de un país, incluyendo los tratados comerciales, es una de las políticas que forman parte de una estrategia para crecimiento y desarrollo de un país. Los tratados tienen la finalidad de incorporar a los países a intercambios de mercancías como el objeto de beneficiar la producción nacional a través de la competencia. En este tema cabe mencionar el informe del comercio mundial, de la OMC del 2009, y en este tema podemos hablar de los compromisos de política comercial y medidas de contingencia que se involucran, llamadas medidas especiales y cláusulas liberatorias o de escape. Estas permiten a los gobiernos cierto grado de flexibilidad en el marco de sus compromisos comerciales y pueden utilizarse para hacer frente a circunstancias que no era posible prever en el momento de asumir el compromiso comercial. Son medidas que tratan de establecer un equilibrio entre compromiso y flexibilidad. Una flexibilidad excesiva puede menoscabar el valor de los compromisos,
pero si la flexibilidad es poca, las normas pueden resultar insostenibles. Uno de los principales objetivos de este informe es analizar las disposiciones de la OMC que establecen un equilibrio. Por un lado, la flexibilidad que es necesario proporcionar a los gobiernos para afrontar situaciones económicas difíciles y por otro lado, una definición adecuada de las disposiciones que limite la posibilidad de que sean utilizadas con fines proteccionistas. Al analizar esta cuestión, el informe se centra en las medidas de contingencia que los miembros de la OMC tienen en su alcance al importar y exportar mercancías. Estas medidas comprenden el recurso a las salvaguardias que pueden consistir en aranceles y contingentes en circunstancias bien determinadas, los derechos antidoping sobre productos que se consideran objeto de dumping y los derechos compensatorios que se imponen para contrarrestar las subvenciones. El informe se refiere también a las distintas políticas posibles, entre ellas la renegociación de los compromisos arancelarios, la utilización de impuestos a la exportación y el aumento de los aranceles hasta sus topes máximos. El análisis abarca los factores jurídicos, económicos y la economía política que influye en la utilización de las medidas y los costos y beneficios que éstas atañen. En conclusión, podemos decir que un producto es objeto de dumping, es decir, que se introduce en el mercado de otro país a precio inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable en el curso de las operaciones comerciales normales de un producto similar destinado al consumo de un país exportador. El derecho antidumping no puede exceder el margen, es decir, la diferencia entre el valor normal y el precio de exportación. Los orígenes de la historia del Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea a través de los tratados de la Unión Europea, desde los comienzos de París hasta el Tratado de Lisboa. En este Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea, también denominado el Consejo de Ministros o de manera informal el Consejo Europeo, integrado por los jefes de Estado o de Gobierno, presidido por un presidente a tiempo, establece la orientación política a las prioridades de los trabajos de la Unión Europea. Sus orígenes se remontan a las cumbres de jefe de Estado o de los trabajos. La política y administrativamente existe una estrecha relación orgánica entre el Consejo y el Consejo Europeo. Sin embargo, el Consejo es un nivel superior. Cada uno tiene su propia función diferenciada dentro de la arquitectura institucional de la Unión Europea. Aunque el foro que los reúne no se convirtió en una institución formal de la Unión Europea, hasta el 2009 los jefes de Estado o Gobierno han sido fundamentales para el nacimiento posterior del desarrollo de la integración europea. La finalidad de esa primera cumbre era buscar los medios adecuados para organizar una cooperación política más estrecha. La cumbre permitía superar el marco comunitario y abordar grandes temas no regulados por los tratados de París y Roma, como ciertos aspectos de las relaciones con terceros estados. Continuamos con el análisis de los bloques económicos de América Latina. La Alianza del Pacífico se contrapone al Mercosur en el panorama geopolítico latinoamericano. Existe muy poca integración entre los países del continente. El comercio intrarregional es un solo 27% de Suramérica y Centro. América comparado con el 63% para la Unión Europea y el 52% de Asia. Para la nueva alianza se trata de enfrentar la globalización desde una posición de integración abierta de países que guardan infinidades ideológicas, pero también sectores privados que buscan expandir sus negocios hacia afuera. La Alianza del Pacífico se ha encerrado en sí mismo y opta por fortalecer la Organización Mundial de Comercio, que ha entrado a presidir, pero que cumple un papel cada vez menor con relación a la globalización hoy.
Solo la integración efectiva puede producir economías de escala y aumentos de la productividad que impulsen la creación de la riqueza nacional. La alianza trabaja sobre la estandarización de procedimientos y reglas como las fitosanitarias y de identificación de productos, estableciendo las reglas de origen de identificación que tanto del valor agregado fue originado en cada país, pero la integración no la tiene fácil por varias razones. Los costos de transporte entre sus miembros son significativos y apenas existen vínculos regulares. México, que tiene un enorme superávit con Colombia, está bien integrado con Estados Unidos y Canadá, pero no con los países de la Alianza. Tras 5 años de negociaciones, Estados Unidos ha cerrado el trato con 11 países del Pacífico, al acuerdo comercial más ambicioso jamás alcanzado, que presenta el 40% de la economía mundial. El acuerdo final alcanzado tras limar las diferencias entre Estados Unidos y Japón, las dos mayores economías de este grupo, pone en vía la aprobación al importante Tratado de Asociación Transpacífico. El pacto impulsado es principalmente por Estados Unidos quiere contrarrestar la primacía de la economía china en la región, reduciendo aranceles y aplicando nuevas normas comunes entre las dos economías firmantes. Se crea así un área de libre comercio. Hablaremos un poco de Kissinger y el orden mundial. Kissinger desempeñó la Secretaría de Estado. Algunas de sus acciones fueron cuestionadas, pero no siempre hubo razones para justificar ciertas políticas y acciones de los Estados Unidos, América Central, Cuba, Vietnam, Irak y luego, entre otras, así como el ejercicio de presiones económicas sobre distintos países, las que siempre han sido duramente rechazadas. Kissinger analiza tales episodios. Es objeto de destacar algunos criterios que expone en su libro. Confirma el conocimiento de los temas abordados, precisamente el orden mundial, su complicada estructuración y sus características en distintos tiempos, desde épocas remotas, mucho antes de la Revolución Francesa hasta los conflictos posteriores. Describe analíticamente lo que a su juicio configura el orden bajo el Islam y el porqué del Medio Oriente, la conformación y visión del Asia en el mundo, su desarrollo y las opciones de India, Japón y Rusia. Estudia las razones que explican el poder de los Estados Unidos. Reivindica a Truman por aquello de que se refería a ser recortado no por las victorias en la guerra, sino por las reconciliaciones que siempre habría buscado. Precisa en su lógica el paradójico papel de América, su expansión a pesar de la intención de oponerse, dice, a cualquier esquema de corte imperial, su influencia en el orden mundial en contra de una prédica por el progreso de lo exclusivamente nacional, el superpoder de la nación cuando no hubo por principio democrático intención alguna para conducir políticas nacionales con dicho fin, una visión que reivindica lo que debía ser y no lo que fue en la realidad, explicable quizás por las altas responsabilidades que Kissinger tuvo en la política exterior de los Estados Unidos y su influencia directa en el tiempo. Posiblemente trata de dejar a sus 91 años un legado ideal a seguir, y señala este autor que frente a las prioridades del nuevo orden, riqueza y poder, la libertad de pensamiento y de expresión con la esencia y el carácter de la nación, un asunto controversial, ciertamente pone en todos modos una evidencia la apertura que en el pasado mostró la nación hacia millones de seres humanos de otras latitudes sobre el Islam. Reitera que todas sus fracciones buscan revoluciones basadas en la interpretación fundamentalista de la región apoyada por fuerzas violentas. Las expectativas que despertó la primavera árabe se diluyeron pronto y dice nuevamente un orden social religioso ha sido leitmotiv de los tiempos. El actual cataclismo sirio y también el palestino no dejarían ver posibilidades de cambio a corto plazo. Kissinger insiste en que el orden debe ser cultivado y jamás impuesto. Cualquier sistema
Cualquier orden debe ser sostenible. Orden y libertad serían polos opuestos en ocasiones cuando en la realidad son interdependientes. Ningún líder, a pretexto de cada día, puede ir en contra de su mejor balance, alianza. Las concepciones europeas de orden y las que Asia, India, Japón y Rusia consolidaron en su momento y su proyección al orden presente reconoce en el caso europeo el aporte de Konrad Adenauer, Robert Schuman y Alcide de Gasperi, quienes coincidieron en la unión y la solidaridad que permiten el avance de los pueblos, un tema para aprendizaje. Estima que el objetivo primario de la nación no ha sido la búsqueda de un balance de poder, sino de un nuevo mundo para la ley. Destaca el Plan Marshall y evalúa la Guerra Fría en el mundo y sus políticas y su orden, y también analiza las guerras de Corea, Vietnam y posteriores, la emergencia china y la era nuclear, la nueva realidad del muro de Berlín, los desarrollos de la información y las redes. Donde también cita dónde está la vida que hemos perdido y provoca ciertamente, criterios controversiales. Kissinger dice que mientras la economía se globaliza, la política sigue aprisionada por las fronteras nacionales. ¿Y qué tal sería la causa de las crisis experimentadas en América Latina? Las dos esferas se mueven en ciertos países en direcciones contrarias, sobre todo por las acciones de grupos que viven todavía en un pasado, que dicen haber olvidado todavía su pasado, pero que disfrutan por intereses económicos su futuro. Mientras esto continúe, el progreso seguirá postergándose. Continuamos con el análisis de los bloques económicos de América Latina. La Alianza del Pacífico se contrapone al Mercosur en el panorama geopolítico latinoamericano. Existe muy poca integración entre los países del continente. El comercio intrarregional es un solo 27% de Suramérica y Centro. América comparado con el 63% para la Unión Europea y el 52% de Asia. Para la nueva alianza, se trata de enfrentar la globalización desde una posición de integración abierta de países que guardan infinidades ideológicas, pero también sectores privados que buscan